Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo hoy desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, aquí en la universidad, donde voy a grabar un nuevo vídeo tintinesco, un nuevo vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, y en esta ocasión es la segunda parte de un vídeo que grabé ayer acerca de Tintín y el arte alfa, esa última aventura inacabada de Tintín, que a la muerte de Hergé quedó inconclusa y hasta hoy así la tenemos, pese a que ha habido algún que otro dibujante apócrifo que ha tratado de terminarla, pero no de forma oficial, porque el deseo expreso de Hergé era que la obra quedase tal y como está, porque había dicho, y esto lo veremos, que no pensaba que nadie pudiese continuar Tintín después de su muerte, y su muerte le sobrevino cuando estaba todavía trabajando en Tintín el arte alfa, una obra que le llevó muchos años ir preparando y que no tenía tampoco un final demasiado claro, no tenía un guión demasiado definido en el momento en el que Hergé, Georges Remy, murió en el año 1983. Y en el vídeo de ayer, en la primera parte de este vídeo sobre Tintín y el arte alfa, hablábamos sobre todo de la biografía de Hergé en los últimos años de su vida, cuando estuvo trabajando en Tintín y el arte alfa. Tratamos de poner la obra en su contexto histórico y en el contexto biográfico de Hergé, de mediados a finales de los años 70 y los 3 primeros años de los años 80. Y en este segundo vídeo vamos a entrar ya en la materia de hablar de este libro que aquí tengo, que es un álbum que algunos no consideran exactamente un álbum porque es un álbum inacabado. Y de este álbum nos quedan pues varios materiales interesantes. Por un lado, 3 excelentes planchas a lápiz preparadas para el entintado, que aparecen en esta edición en traducción inglesa. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas planchas a lápiz preparadas para el entintado, con el inicio de Tintín y el arte alfa. Hay alguna más por aquí, está la siguiente. Vemos que esta edición incluye las planchas y los bocetos, y después al otro lado tenemos la transcripción de los diálogos y de algunas notas que aparecen en esas páginas. Se integran las dos cosas en una sola edición, en la propia página, pero la versión que muchos de ustedes recordarán es la que yo tengo también, pero la tengo en casa de mis padres en España, que es la versión que se publicó en los años 80 con 2 cuadernillos, uno de ellos con el material gráfico y el otro con las transcripciones de los diálogos. Pero en todo caso, esta es la que he utilizado para preparar estos vídeos, porque es la que tengo aquí en los Estados Unidos y la que es más fácil y más barata también de encontrar por estas geografías. Tenemos, como digo, esas 3 excelentes planchas a lápiz preparadas para el entintado, pero sin entintar todavía, además de un buen montón de notas y bocetos que se terminan bruscamente en un momento de máxima tensión, uno de esos cliffhangers que se dice en inglés, en el que tememos por el futuro de un Tintín que ha sido hecho prisionero por sus enemigos. Aunque en un principio pudiese parecer que Hergé continuaría por el camino de ese alejamiento progresivo del creador de su creación, que ya hemos visto y comentado en otras obras anteriores, como por ejemplo Tintín y los pícaros o Las joyas de la Castafiore, obras en las cuales Hergé trata de alguna manera de alejarse de Tintín, de desmitificar un poco a Tintín, pero en realidad resulta evidente que Tintín y el arte alfa
en lo que tiene que ver con la trama y con mucho del contenido que nos ha quedado, Tintín el arte alfa supone un regreso al Tintín más clásico, a ese Tintín detective que investiga activamente un misterio y que además se ve envuelto en situaciones en las que no faltaría ni la acción, ni las persecuciones en coche o en moto, que ya hemos visto en otros álbumes anteriores. Y en los bocetos que nos quedan vemos también el regreso de personajes como Tornasol, como Néstor, el mayordomo, como Bianca Castafiore, como el emir Ben Khalilzad, Serafín Latón, incluso Iván Sakharin del Secreto del Unicornio y el Tesoro de Racamel Rojo, junto también a la creación de nuevos personajes como por ejemplo Martín, Ramón Nash, el escultor, y sobre todo ese Engadina Cas, fuertemente inspirado por Ferdinand Legros. Habíamos dicho en el primer vídeo, en la primera parte de estos vídeos sobre Tintín el arte alfa, que la figura del falsificador Fernand Legros tuvo importancia en la génesis de Tintín y el arte alfa como inspiración para hablar acerca de las falsificaciones en el mundo del arte y de los falsificadores. Y ese Engadina Cas es interesante por muchas razones, no solamente porque esté inspirado por Legros, sino porque su voz recuerda a Tintín a alguien, un alguien que probablemente sea su archienemigo Rastapopoulos, que regresaría incombustible después de todos esos increíbles golpes recibidos en vuelo 714 para Sydney. Parece que se recupera, si es que Engadina Cas realmente es. Rastapopoulos parece que es invencible, incansable, se recupera de esas palizas que recibió en vuelo 714 para Sydney con la intención de convertir a Tintín en un busto de cemento y enterrarlo así en un museo. Esto me hace pensar que, a pesar de que esta obra quedó inacabada, Hergé probablemente sabía que de ser capaz de terminarla sería la última aventura de Tintín, puesto que además había dejado claro que no quería que nadie siguiese publicando, dibujando, creando aventuras de Tintín después de su fallecimiento. Pero a pesar de todo, ni la verdadera identidad de Engadina Cas queda explícita en los materiales que han sobrevivido, ni hay indicios claros de que Tintín vaya a convertirse en estatua al final de la historia. Lo que sí queda claro es que Hergé quiere que esta aventura se desarrolle, en cierto modo, en el ámbito del arte moderno, algunas de cuyas creaciones Hergé parodia con la figura de Ramón Nash, ese artista al que debemos esa corriente conocida como el arte alfa. ¿Y qué es el arte alfa? Pues el arte alfa son una serie de esculturas que no son más que letras mayúsculas y que el capitán Haddock adquiere. Bueno, no las adquiere todas, adquiere solamente la H, por supuesto, aunque son obras que no sirven realmente para nada. Y entonces cuando el capitán Haddock trae esa H, esa escultura de una letra H mayúscula, cuando la trae al castillo de Moulinsart, Néstor, el mayordomo, le pregunta que para qué sirve. Y a esta pregunta de para qué sirve esa escultura en forma de H, Haddock responde furioso: para nada, Néstor, para nada de nada. Es una obra de arte, Néstor. Eso es obvio, ¿no? Y no sirve para nada. Esto aparece en la página 15 de esta edición, aquí en alguno de estos
bocetos que aquí aparecen, porque estas son planchas de bocetos, no las que están a lápiz y preparadas ya para ser entintadas, sino simplemente bocetos previos a la creación de estas planchas, y eso es lo que dice el capitán Haddock. Eso es obvio que es una obra de arte. Es una obra de arte, Néstor. Eso es obvio, ¿no? Y no sirve para nada. Bueno, por un lado, podemos leer estas palabras del capitán Haddock como una crítica a lo ridículo que a veces pueden parecer las obras de arte, sobre todo las obras de arte modernas, las obras de arte vanguardistas, el arte moderno visto como una forma elegante de tomarle el pelo a la gente, de tomarle el pelo al público, sobre todo si ese público tiene dinero para comprar estas obras de arte. Eso por un lado, pero por otro lado es igual de plausible interpretar que Hergé está en contra de una idea utilitaria del arte, y así una obra de arte es valiosa en sí misma y no tiene por qué servir para nada en particular. De nuevo, Hergé no deja clara su visión, no deja claro si estamos hablando de una crítica al arte moderno como algo que no sirve para nada y que es una tomadura de pelo, o si por el contrario está haciendo una crítica a aquellos que piensan que el arte tiene que servir para alguna cosa, al utilitarismo del arte. Y me parece algo interesante porque un libro que se llama Tintín y el arte alfa, una aventura que tiene lugar en el medio del arte moderno, pues desde luego trae esa disyuntiva a sus páginas y no deja clara, y esto es algo muy positivo siempre en Hergé, no dejar clara cuál es la respuesta en muchos casos, sino permitir que sean los lectores y las lectoras quienes decidan qué es lo que piensan por sí mismos. Revisando las 40 y pocas páginas que nos han llegado del arte alfa, observamos que Hergé sigue utilizando no solamente personajes que los lectores conocen de obras anteriores, junto con otros nuevos, por supuesto, como ya hemos dicho, sino también, no solo personajes, sino también elementos que son reconocibles de otras aventuras precedentes. Por ejemplo, el elemento onírico, que siempre interesó mucho a Hergé en varios momentos de la creación tintinesca y en varios momentos también de su vida. Esta historia, Tintín y el arte alfa, de hecho, se inicia con un sueño del capitán Haddock en el que la Castafiore se convierte en un pajarraco de repente que lo ataca. Eso aparece en la primera de las páginas preparadas para ser entintadas. Creo que ahí se puede ver más o menos la Castafiore que está en el sueño del capitán Haddock, que de repente se convierte en un pajarraco que trata de atacarlo de la misma manera quizá que la Castafiore lo ataca con su voz o con esos errores en la pronunciación de su apellido. Entonces lo onírico también aparece en Tintín y el arte alfa. La sordera de Tornasol también regresa. Los equívocos telefónicos con la carnicería Sanzot o Sanzó. La animadversión de Haddock hacia la Castafiore, que lo lleva a esconderse de ella en cierto momento en alguna de estas páginas, y de esa manera entra en la galería en la que acaba comprando esa escultura de la H mayúscula de Ramón Ash. Los errores, como digo, de la diva italiana, la Castafiore, al pronunciar el nombre y el apellido del capitán, la actitud desesperante de un personaje como Serafín Latón. Todo esto son cosas que ya aparecían en álbumes anteriores y que recupera para este último álbum Hergé. Es consciente Hergé, por tanto, de ciertos elementos de su universo que sí o sí tienen que estar de alguna manera
en los diferentes álbumes, y sobre todo si pensaba que este iba a ser el último álbum, pues todavía con mayor razón. Quizá, incluso, y esto es muy interesante, hay algún momento en el que Milú verbaliza sus pensamientos, algo que se veía cada vez menos en las entregas más actuales de la serie, en las que Milú había perdido protagonismo debido a la presencia del Capitán Haddock sobre todo, y esto de que Milú verbalizase sus pensamientos era muy típico en los primeros álbumes de Tintín, pero se fue diluyendo un poco eso, y de nuevo ahora parece que incluso Milú en cierto momento llega a verbalizar sus pensamientos y a tratar de comunicarse con Tintín, algo que no era muy común en las últimas entregas de la serie de Tintín. Hay momentos en los que la historia adquiere un cierto ritmo, en los que el misterio empieza a cobrar un cierto interés, pero también queda claro que hay varios elementos que todavía faltan. Y uno de ellos, curiosamente me parece a mí, es el humor. Creo que falta humor en esta historia, por lo menos en el estado en el que nos ha llegado, porque evidentemente Hergé podría haber continuado esta historia hasta terminarla y sí que podría haber incluido elementos humorísticos, pero el humor en lo que nos queda de Tintín y el Arte Alfa es poco prominente en estas páginas que Hergé llegó a idear, o por lo menos a hacer bocetos para ellas. Queda claro también que hay aspectos que pueden contribuir a la creación de una aventura interesante, en la que además volvemos a ver a Tintín, como ya decía antes, salirse por sus fueros más detectivescos. La acción, el tema de las falsificaciones, el tema de las sectas religiosas, y en Hergé, Fils de Tintin, que aquí sí que tengo hoy, aunque no lo tenía ayer, en Hergé, Fils de Tintin, Peters señala que quizá el tema de las sectas religiosas, que aparece aquí también brevemente, quizá esté sugerido por la figura de ese líder religioso indio llamado Bhagwan, al que recientemente se ha dedicado, creo que en Netflix, el documental Wild Wild Country. Entonces estaba en aquellos momentos de actualidad este gurú indio, el líder religioso que se llamaba Bhagwan, que después se llamó también Osho, pero en todo caso estaba de actualidad, estaba en las noticias, en los periódicos, y es posible que Hergé se haya inspirado en eso para incluir el tema de las sectas religiosas en este álbum. Esto lo señala Peters, y es posible. También creo que hay elementos interesantes como esa posible múltiple identidad de Endadin Akaz, y desde luego la polionomasia es un rasgo típico de Hergé, y es un rasgo típico específicamente del personaje de Rastapopoulos. Así que si Rastapopoulos fuese Endadin Akaz, pues tendríamos que añadir un nuevo nombre, un nuevo seudónimo a este personaje altamente polionomásico que es Rastapopoulos, que también fue el marqués de Gorgonzola, etc., ¿no? El problema principal, creo yo, de Tintín y el Arte Alfa es que en el estado en que los dejó Hergé en el momento de su fallecimiento, todos estos elementos todavía no convergen hacia un final o un fin claro. Y en la historia podemos ver a un Hergé todavía titubeante, sin tener absoluta seguridad de hacia dónde se dirige la trama.
En este sentido, me recuerda el proceso de creación de Tintín y el arte alfa al proceso de creación de Tintín y los pícaros, que Philippe Godin tan bien describe y tan minuciosamente describe en Hergé y los bigotudos. Sería interesante que alguien, no sé si Peters o bueno, alguno de los tintinófilos, tintinólogos top del momento, se centrasen en Tintín y el arte alfa y escribiesen un libro al estilo de Hergé y los bigotudos, pues hablando un poco, documentando un poco, haciendo una crónica del trabajo de Hergé mientras preparaba Tintín y el arte alfa y cómo eso fue evolucionando. Así que si Benoit Peters está viendo esto, a votre tour, monsieur. En todo caso, lo que sí es importante y que yo creo que hay que mencionar es que todos estos elementos son interesantes por separado, pero de momento no convergen hacia un final. Claro, en una palabra, en 1982, cuando dejó de trabajar en la aventura debido al agravamiento de su enfermedad, Tintín y el arte alfa era todavía un álbum que se encontraba en un estado embrionario. Y creo que con más trabajo, con más desarrollo, con más tiempo, podría haberse convertido en una historia interesante y comparable quizá con otras precedentes, cosa que no es el caso, porque eso nunca llegó a ocurrir, nunca lo sabremos si es una historia que podría compararse con esas últimas, esas anteriores que Hergé había publicado, porque Hergé no tuvo tiempo. La enfermedad que padecía, esa enfermedad sanguínea, acabó llevándoselo y relegando esta aventura, Tintín y el arte alfa, a la categoría permanente de obra inconclusa, de obra que tenemos en este estado, pero nada más. Y podemos imaginar lo que podría haber sido, pero más allá de esa imaginación no podemos estar del todo seguros. Y si arte alfa, si Tintín y el arte alfa es permanentemente una aventura tintinesca inconclusa, no es necesariamente porque no haya habido intentos de concluirla. Durante todo el proceso de creación, Hergé había colaborado con Bob de Moor hasta tal punto que puede decirse que este último álbum no terminado de Tintín es un proyecto en el que el dibujante Hergé trabajó únicamente con la ayuda de Bob de Moor y en el que no participó nadie más de los estudios Hergé. Eso es lo que parece. Y parece evidente también que Bob de Moor sería o habría sido la persona idónea para terminar póstumamente esta entrega de Tintín, porque nadie más que él conocía mejor las ideas y las intenciones de Tintín en esta aventura final, no de Tintín, sino de Hergé, en esta aventura final de la serie. Y seguramente el propio Bob de Moor se habría hecho ya la idea de que sobre él recaería el cometido de concluir Tintín y el arte alfa, pero en varias ocasiones Hergé había dejado claro, por ejemplo en las conversaciones con Numa Sadul, que tras su muerte nadie estaba autorizado a continuar las andanzas de Tintín y de sus amigos, porque solo él podía insuflar a los personajes el alma, y en francés dice la palabra âme, la palabra alma. Nadie más que él podía insuflar a los personajes el alma necesaria para hacerlos vivir en las páginas del cómic. Esto lo leí por extenso en un vídeo que realicé recientemente en el canal, y ahora voy a leer simplemente, y me voy a poner las gafas para ello, porque la verdad es que en estas conversaciones con Hergé tenemos una letra bastante pequeña y mis ojos ya no son los que solían ser. Voy a leer solamente una parte
muy breve, cuando Sadoul le pregunta a Hergé, ¿el trabajo podría hacerse sin usted? Y la respuesta de Hergé es, ¿sin mí? Pues bien, sinceramente le digo que no lo creo. Ciertamente hay muchísimas cosas que mis colaboradores pueden hacerlas sin mí, y probablemente mucho mejor que yo. Pero hacer vivir a Tintín, hacer vivir a Haddock, a Silvestre Tornasol, a Hernández y Fernández y todos los demás, creo que soy el único que puede hacerlo. Tintín, como todos los demás, soy yo, exactamente como Flaubert decía, Madame Bovary soy yo. Tintin c'est moi, como Flaubert decía, Madame Bovary c'est moi. Entonces está claro que Hergé no quería que nadie concluyese esta historia y así pues, tras recibir enormes presiones desde todos los ángulos posibles, la viuda de Hergé, Fanny, decidió que nadie completaría Tintín y el arte alfa y que el álbum se publicaría en el estado embrionario en el que Hergé lo había dejado, es decir, en este estado embrionario en el que ha llegado hasta nosotros. El libro, por tanto, tendría dos partes muy diferenciadas. Por un lado, una sección con todos los bocetos y todas las planchas a lápiz y, al otro lado, guión y diálogos presentados de tal manera que el lector pudiera seguirlos a pesar de que, por supuesto, había lagunas y la historia se encontraba incompleta. Esa es la edición en 2 cuadernillos que yo tengo, pero no aquí, y que seguramente ustedes conocen mejor que esta, que es una edición más actual en la cual se integran estas dos partes. Las palabras de Fanny al respecto son muy claras en su intención de respetar lo que considera que son los deseos expresos de Hergé. Dice Fanny, y esto es algo que se cita en Tintín, en Hergé, hijo de Tintín, Hergé, fils de Tintin de Benoît Peters. Dice, y lo dijo cuando en los años 80 se publicó esta versión de Tintín y el arte alfa inacabada. Dijo Fanny, Tintín y el arte alfa se publica en su forma original, es decir, tal y como su autor nos ha dejado la obra, bajo la forma de 42 páginas de bocetos, anotaciones y textos. Esto aparece en la página 595 de Hergé, hijo de Tintín, Hergé, fils de Tintin de Benoît Peters, y eso es realmente lo que tenemos. 42 páginas de bocetos, anotaciones y textos, aunque sí es cierto que en esta edición más moderna de Tintín y el arte alfa, pues hay algunas, dice rediscovered pages, páginas redescubiertas, que supongo que se refiere a que son páginas inéditas en el momento de la publicación original en los años 80 de Tintín y el arte alfa. Es cierto, como han dicho algunos críticos, que el resultado de lo que se publicó en los años 80 y también de esta versión un poco más moderna, es cierto que el resultado recuerda un poco a una suerte de monstruo de Frankenstein, ¿no? Hecho con retazos de los materiales que dejó Hergé a su muerte, pero si se quieren respetar los deseos del autor de que nadie continúe su obra después de su fallecimiento, creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Diría incluso que es la única manera de hacerlo bien. A mí, por lo menos, me satisface la presentación que originalmente se hizo de Tintín y el arte alfa, y aunque hubo dibujantes apócrifos como Yves Rodier que completaron la aventura de una forma no oficial y no autorizada por los herederos de Hergé, la verdad es que yo prefiero sin ninguna duda la versión embrionaria que la terminada por Rodier o por cualquier otro. De hecho, yo solamente he visto la versión de Rodier, no la he leído con atención y de hecho no la tengo en mi
colección. Sí tengo pues la versión original de los años 80 y después también esta traducción al inglés en una presentación más modernizada y sobre todo más integrada de esos dos cuadernillos originales. Tintín, el arte alfa, tal y como lo conocemos, nos ofrece la oportunidad, además, y creo que esto es muy importante, nos ofrece la oportunidad de observar a Hergé ya en el ocaso de su carrera, en el ocaso también de su vida, en medio de la creación de una obra que no logrará concluir, pero que, una vez más, nos presenta al creador en pleno acto, en pleno proceso creativo, evidenciando todas las ideas, todas las dudas, todos los aciertos, todo lo que quizá no funcione tan bien en el momento en el que lo hizo, lo que se desecha y, en definitiva, la construcción de la obra de arte como lo que es, un proceso, y eso es lo que suele ser la construcción de una obra de arte, un proceso que es lo que además sin duda crear las diferentes aventuras de Tintín fue siempre para el propio Hergé. Y desde ese punto de vista, como ya mencionaba antes, textos como Tintín y el arte alfa o el Hergé y los bigotudos de Philippe Godin sobre el proceso de creación de Tintín y los pícaros son verdaderamente textos impagables para quienes como yo se interesen por este tipo de aspectos de la creación del cómic como material artístico que es, porque si se le llama el noveno arte al cómic, pues desde luego como arte que es realmente un proceso de creación artística, y esto se puede ver muy bien en obras, en este caso inconclusas, como Tintín y el arte alfa. Es cierto que no sabemos el destino que espera a Tintín, es cierto que no tenemos un final, pero sí podemos, a cambio, ver a Hergé en pleno proceso creativo y tratar de comprender cómo en este momento de su carrera Hergé estaba trabajando, cuál era su proceso de creación. Como digo, posteriormente se integrarían texto y bocetos en algunas ediciones que los presentan juntos, como esta que tengo aquí en la mano, que no tiene dos cuadernillos, sino que presenta el contenido de esos dos cuadernillos integrado, mientras que, bueno, era algo que estaba separado en un principio. Y esto sin duda facilita la lectura de la obra tal y como quedó a la muerte de Hergé, además de incluir, como ya he señalado antes, algunas páginas inéditas que se redescubrieron y que dejan claro que Hergé tenía en mente varias posibilidades distintas para desarrollar esta historia de Tintín. Y aunque el mundo del arte y el de las falsificaciones era lo que más le interesaba en estos momentos, llegó a sopesar la idea incluso de incluir también una trama relacionada con el tráfico de drogas. Se dice aquí al final, en una de estas páginas desechadas o, bueno, redescubiertas, que Hergé había pensado, tenía la idea de incluir este elemento, el elemento del tráfico de drogas, también en la trama de esta historia. Parece que probablemente eso fue algo que se desecharía, pero una vez más es algo que nos indica que Hergé deseaba volver al Tintín más clásico y con elementos conocidos por los lectores, porque el tráfico de drogas ya se había explorado en álbumes anteriores. Pensemos, por ejemplo, en El cangrejo de las pinzas de oro o, pues evidentemente, en Los cigarros del faraón y El loto azul, ese viaje a Extremo Oriente de Tintín. Pero el fallecimiento de Hergé
y la posterior decisión, que como ya he explicado en más de una ocasión, para mí es correcta, es adecuada, de los herederos de no concluir o de no dejar que nadie concluya la aventura, dejaron permanentemente en suspenso los posibles caminos por los que podría haber transitado Hergé en esta historia final de Tintín. Una historia interesante también, no solamente porque suponga una vuelta al Tintín más clásico, después de ese periodo en el que parece que hay tensiones, tiranteces entre Tintín y Hergé, entre Hergé y Tintín, entre creador y creación. Parece que Hergé trata de volver en esta, la que sería o iba a ser última aventura de Tintín, una vuelta a un Tintín más clásico, pero al mismo tiempo tenemos el personaje femenino de Martine, que muchos piensan que podría ser un personaje que llamase la atención romántica o sexual de Tintín, cosa que de nuevo son especulaciones, elucubraciones, porque no podemos saber qué tipo de relación podría existir entre estos dos personajes en esta historia, porque de nuevo la historia queda inacabada. Algo que, por cierto, me parece también muy interesante, porque Tintín parece que va a tener un final trágico. Parece que Tintín podría acabar como estatua en un museo, pues convertido en un bloque de cemento y de alguna manera enterrado en vida en un museo. Y esto es interesante por dos razones. Primero, porque parecería que Hergé tenía conciencia de la importancia como icono y de la importancia cultural de Tintín hacia el final de su vida, como no podría ser de otro modo teniendo en cuenta la importancia que Tintín tuvo en la historia del cómic europeo y mundial. Y creo que queda claro que aunque Hergé pues no podría saberlo exactamente, se han organizado múltiples exposiciones acerca de las aventuras de Tintín, incluida la famosa exposición del Museo Imaginario de Tintín, y existe también un Museo Tintín, con lo cual en las páginas de la obra, si es que terminase así, Tintín acabaría en un museo como ha acabado realmente en la vida real también. Y por otro lado, hay un aspecto muy cervantino de este final, porque si fuese cierto que Tintín acabaría sus días como una estatua en un museo, es decir, si Tintín realmente muriese al final de esta historia, pues Hergé tomaría la salida cervantina, la idea de que conviene matar al personaje al final para evitar que lleguen otros a continuar las historias de ese personaje. Esto es algo que hizo Cervantes claramente en el Quijote, aunque por supuesto no tuvo demasiado éxito, porque a lo largo de las décadas y de los siglos después de la muerte de Cervantes hubo y sigue habiendo muchas obras que toman a Don Quijote como protagonista, ya sean obras literarias, teatrales, fílmicas, de dibujos animados, etc. Como Hergé no quería que Tintín, que nadie continuase las aventuras de Tintín, pues matar al personaje de una forma cervantina sería una posibilidad. Pero digo, de nuevo, son suposiciones, son elucubraciones, porque no podemos saber exactamente cómo terminaría Tintín. Lo que queda claro es que Hergé sabía que esta iba a ser la última aventura de Tintín. Lo que no sabía,
aunque es posible que hacia 1982 le empezase a quedar ya claro, es que iba a ser una aventura inconclusa, Tintín y el arte alfa. Y ya que hablamos de conclusiones, voy a cerrar aquí esta segunda parte del vídeo en el cual me acerco críticamente a Tintín y el arte alfa, y les emplazo a una tercera y última parte de esta serie de vídeos sobre Tintín y el arte alfa dentro de la serie Tintín y Hergé. En esa tercera parte concluiré con mi lectura de Tintín y el arte alfa y haré un breve repaso, unas breves disquisiciones finales acerca de esta parte del proyecto Tintín y Hergé que se refiere a las obras canónicas de las aventuras de Tintín. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si tienen algo que comentar acerca del contenido de Tintín y el arte alfa, cómo leen ustedes este álbum, cuáles son las ideas que a ustedes les parecen más interesantes dentro de Tintín y el arte alfa, cómo piensan que quizá Hergé habría concluido la historia o por qué caminos derivaría Hergé en esta historia si hubiese tenido tiempo para hacerlo, pero desgraciadamente, hélas, como dicen los franceses, eso no fue posible. Les emplazo a una tercera parte, más breve creo, de esta serie de vídeos sobre Tintín y el arte alfa en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y me despido por ahora desde Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en la universidad, justamente después de que mis alumnos terminasen uno de los exámenes finales de este semestre y sin ningún tipo de cortes y en directo, esta segunda parte acerca de Tintín y el arte alfa. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, y que he grabado a principios del mes de mayo del año 2022. Como siempre, gracias por su interés en estos vídeos acerca de Tintín, gracias por todos los comentarios que dejen por la parte de abajo de este vídeo y nos vemos en la tercera parte de Tintín y el arte alfa. Gracias y hasta la próxima ocasión.